La idea de tener un cine en casa, sin duda, es el sueño de muchos. Así que si eres de los que les gusta ver series o películas, ponte cómodo y prepara tus palomitas porque te voy a presentar en este video mi nuevo proyector de la marca Funflix, el G1, el cual es un proyector ligero, portátil y con una calidad de imagen que te va a sorprender. Y lo mejor de todo, a un precio increíble. Pero ojo que no todo es bueno y no es perfecto. Lo he estado probando mucho durante aproximadamente un mes y hay cositas, hay detalles que no me terminan de convencer. Así que acompáñenme a hacer el unboxing para que vean todo lo que trae esta cajita. Y bueno, ya por aquí con la cajita les voy a mostrar un unboxing súper rápido para que vean lo que trae adentro y qué incluye. Destapamos la caja, es muy bonita, viene muy bien protegido. Lo primero que nos vamos a encontrar es el proyector, muy bonito, parece un mini parlante para que se hagan una relación con el tamaño de mis manos. El peso, ligerito. Dígame si no hay nada más satisfactorio en la vida que mirar estos plásticos. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, ¿qué nos incluye? Cable HDMI, cable de alimentación de poder y nos incluye este control con el cual vamos a poder manejar, prender, apagar, navegar por la interfaz que tiene el proyector, subir y bajar volumen, enfocar. Algo muy importante es que no incluye baterías y maneja baterías de las pequeñitas AAA. Y aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo por acá un momento y ya les voy a contar un poquito más acerca de él. Este mini proyector pesa solamente 1.3 kilogramos. Mide 12,6 centímetros por 14,5 centímetros por 18 centímetros de alto. Sin duda alguna, lo que más me llamó la atención fue su diseño, ya que no es el tradicional proyector que todos conocemos. Cuenta con una agarradera en cuero sintético para que lo puedas transportar y movilizar de forma más práctica y colocarlo en el lugar que tú quieras. Ojo porque este dato es muy importante a la hora de comprar un proyector. Este proyector utiliza un motor óptico sellado a prueba de polvo IP5X para evitar la entrada de polvo y que este termine ensuciando el lente, y que a su vez afecte la calidad de la imagen produciendo manchas, lo cual es el principal enemigo de este tipo de proyectores. El ruido que produce el motor es inferior a 33 decibeles, lo cual quiere decir que es un ruido sutil, que mientras el proyector esté prendido y no esté reproduciendo sonido, tú vas a escuchar el ruido de los motores. Pero cuando empiezas a reproducir algún tipo de contenido y escuchas el audio, automáticamente ese ruido del motor se camufla y desaparece. Su diseño compacto y portátil permite que lo puedas colocar en diferentes espacios, ya sea una repisa, una mesa de noche, e incluso cuenta con una entrada en la parte inferior para que lo puedas anclar a cualquier soporte o trípode. Y gracias a que nos incluye un control, podemos hacer uso de una función muy importante. Tú puedes enfocar la imagen de manera rápida y precisa simplemente oprimiendo un botón. La corrección trapezoidal de 4 esquinas elimina la opción de un ajuste manual, con lo cual hace mucho más fácil el poder adaptar la imagen sin tener que estar moviendo el proyector. Cuenta con la opción de zoom digital, el cual te permite ampliar o reducir la pantalla sin necesidad de tener que acercar o alejar el proyector. En cuanto al lente, utiliza un vidrio LED de alta tecnología con 15.000 lúmenes que nos brinda una resolución de Full HD. No tenemos 4K. Podemos tener una pantalla desde 30 pulgadas hasta 300 pulgadas. Es una locura, lo cual nos brinda una experiencia inmersiva y realmente se siente como estar en el cine. En cuanto a la calidad del sonido de los altavoces que incluye, son unos altavoces bien buenos, decentes. Dentro de un espacio cerrado, una habitación, un salón, van de maravilla. Si ya lo quieres llevar al exterior, yo lo probé y no son suficientes porque hay mucho ruido ambiente. Ya si te lo llevas para el exterior, sí es necesario una barra de sonidos que la puedes igual conectar por Bluetooth. En cuanto a conexiones, cuenta con Wi-Fi 5G y Bluetooth 5.2, lo cual te va a permitir conectar casi que cualquier tipo de dispositivo. Vas a poder conectar tu celular, no importa el sistema operativo, si es Android o iOS, por medio de Bluetooth. Al igual que vas a poder conectar vía HDMI, ya sea un portátil o un ordenador de mesa, para que puedas duplicar pantalla. Pero ojo que hay un detalle muy importante y quizás no muy bueno que debes saber. A pesar de que el proyector cuenta con múltiples formas de conexión, Wi-Fi, Bluetooth, lastimosamente su sistema operativo es muy básico. Es decir, no cuenta con ningún sitio de aplicaciones, App Store, Play Store, para que tú puedas entrar y descargar aplicaciones como Netflix, YouTube, HBO. No lo tiene. Y la razón de esto es que no cuenta con los permisos de retransmisión de imagen. Tú puedes conectar tu celular, pero si intentas abrir una aplicación como Netflix, HBO, te va a dejar reproducir el sonido, pero te va a aparecer
en el proyector una imagen en negro, porque como te digo, no cuenta con los permisos para retransmitir la imagen. ¿Esto es un problema? Sí, pero es un problema comprensible teniendo en cuenta el costo de este proyector. Pero entonces, ¿para qué lo compro si no puedo utilizar ninguna de estas aplicaciones? Aquí viene la solución: es conseguirte un aparatico como este que te voy a mostrar. Les decía, la solución es comprarse un aparatico como este, que es el Roku. Yo en mi caso compré el Roku Express 4K. Este tipo de aparatos, al igual que el Fire TV y todos los que van por esa línea, sí cuentan con los permisos para retransmitir imágenes de este tipo de aplicaciones. Simplemente lo que haces es vía HDMI conectas el Roku al proyector y automáticamente ya te va a dejar ver todas las plataformas: Netflix, Spotify, YouTube y todas las que cuente el dispositivo. Yo en mi caso compré el Roku porque la verdad no sé por qué. Bueno, fue el que me recomendaron que comprara, pero tú puedes comprar, o si ya tienes uno, muchísimo mejor, no tienes que comprar. Yo diría que es casi que indispensable comprar o tener este dispositivo si piensas comprar este proyector. Otra cosa que ya me di cuenta después de que hice la compra y estuve repasando para hacer este video, que me pareció que dije, ¿esto es real? ¿Es real? ¿Es real? Pero sí, realmente, bueno, faltaría probarlo, pero no quiero llegar a ese punto. Pumflix ofrece una garantía de por vida en caso de que llegas a tener algún problema con el proyector, y eso está muy bueno. O sea, digamos que una empresa que te brinde una garantía de por vida es porque sabe que tiene un producto muy bueno, que difícilmente vaya a fallar. Así que eso está muy bien. Aquí quiero ser muy claro: si tú quieres este proyector para videojuegos, no te lo recomiendo. Sí, vas a poder jugar en una pantalla súper amplia, grande, súper chévere, pero la calidad de imagen nunca, ni la latencia, va a reemplazar a un monitor o un televisor. Yo lo he estado probando con diferentes juegos de la Nintendo Switch y eso, y no sé, no me termina de convencer, como así es el tema de las películas. Este es un proyector que está pensado para que funcione en condiciones de muy poca luz, entonces está ideal para una habitación donde no entre mucha luz, para verlo de noche. Durante el día se puede ver y se puede apreciar, claro que sí, puedes verlo, puedes utilizarlo, pero en la medida en que haya más luz, la calidad de la imagen se va a ver afectada. Tú vas a notar muchísimo la diferencia cuando la luz esté completamente oscuras en una habitación. Cuando prendes la luz, eso automáticamente va a afectar a la calidad de la imagen. Se van a perder los contrastes y se va a quedar una imagen muy pálida. Se puede utilizar en exteriores. Hace poco, que por cierto tienen que seguirme en Instagram, estuvimos de aniversario con Andrea y rentamos un glamping y nos fuimos a un lugar muy chévere, alejado de la ciudad. Yo automáticamente pensé en llevarme el proyector y lo que hice fue comprar una lona y utilizar esa lona como proyector. Allí se veía espectacular. O sea, a pesar de que no era completa oscuridad y había cierta iluminación en el espacio de luces, farolas y cosas así, y la imagen se veía muy bien. Lo que sí no dio la calidad que esperaba. El audio, como era un espacio abierto, obviamente el sonido no tiene para dónde rebotar, por lo cual el sonido se termina perdiendo. Gracias a Dios nos salvó que ahí en el glamping nos habían prestado una barra de sonido, la cual sí pude conectar por Bluetooth. Pudimos disfrutar de la película que íbamos a ver y de todo. Espectacular. Si no hubiese sido por esa barra de sonido, no hubiésemos podido ver ningún tipo de película y no hubiera sido agradable. Entonces es un dato muy importante para tener en cuenta. ¿Cuánto cuesta este pequeñito? Tiene un valor de $129, pero por alguna extraña razón esta empresa pone descuentos del 50, del 40, del 60%. Yo cuando lo compré tenía un descuento del 60%, es decir, a mí este proyector me terminó costando como unos $57 aproximadamente. En ese momento, en pesos colombianos, terminó de salir 247.000 pesos con envío gratis hasta la puerta de mi casa, lo cual es una locura. Un proyector como este, con la calidad de imagen que tiene, con el diseño tan bonito que tiene, a este precio. No estoy diciendo que es el único, no estoy diciendo que es el mejor. Estos son proyectores de entradas, básicos, sencillitos, que te permiten tener una experiencia muy agradable sin gastarte una fortuna. He visto proyectores de $1,000, $2,000 y $3,000, pero no creo que sea para todo el mundo. ¿Este proyector reemplaza un televisor? No.
Aún estamos muy lejos de que esto llegue a reemplazar a un televisor en la calidad de imagen, en la calidad del sonido y en muchas otras cosas. Obviamente, si lo comparamos con lo que cuesta un televisor, es una muy buena opción, es una opción auxiliar. Pero digamos que si usted está pensando en no comprarse un televisor y comprarse un proyector, no sé qué tan buena idea sea. Obviamente el precio, es que el precio, Dios mío, el precio lo hace uno decantarse sí o sí por él. Yo diría que no es tan bueno eso porque obviamente los televisores son mucho más avanzados, pero estamos hablando de que un televisor, qué sé yo, 4K de 50 pulgadas hoy te cuesta de $1.000.000 o hasta más, mucho más, dependiendo de la marca. Y pues no sé, yo mantengo que aún no reemplazan los televisores, pero sí es un complemento adicional súper bien. Vale la pena. Este proyector vale la pena, pero tienen que tener en cuenta todo lo que les mencioné. El precio hace que valga la pena. La calidad de imagen que te ofrece es agradable, es buena. El sonido también dentro de un espacio cerrado está bien. La portabilidad que te permite que si te vas para algún lugar te lo puedas llevar está espectacular. Ojo y muy importante, recuerden, aparte de comprar el proyector, necesitan invertir en esto, un dispositivo como este que les permita acceder a las plataformas. Entonces digamos que ya ahí la inversión se sube un poquito más. Ese Roku me costó a mí, creo que por ser 4K, creo que me costó como $150.000. 247 más 150.000, hagan la cuenta. Pero pues obviamente desde mi punto de vista vale mucho la pena. Si eres una persona que te gusta ver películas y tienes un espacio ya sea en tu habitación, en tu sala, donde lo puedas colocar, créeme que lo vas a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nada, eso es todo por el video de hoy. Si tienen algún tipo de pregunta, recuerden dejármelo en los comentarios. Cuídense, nos vemos en el siguiente video.